¿Hasta cuándo las tasas de interés seguirán presionando las acciones? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Se presentaron nuevos datos de la economía estadounidense de los que te hablaré, relativos al consumo, mercado laboral y al desplome de ventas de inmuebles en Estados Unidos, entre otros. Además, te comento sobre las nuevas subidas de tasas en el mundo y de movimientos empresariales de compañías como Tesla y Nike. Por último, en mis conclusiones, te cuento mi opinión de lo que pasó en los mercados y de si las tasas de interés seguirán presionando las acciones, porque te diré cuándo creen los operadores que los tipos de la Fed comenzarán a bajar. ¿Estás listo? Largamos. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses se han visto sacudidos desde la semana pasada, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, continuó con el tono halcón al subir los tipos de interés. Powell prometió nuevas subidas incluso cuando los riesgos de recesión se hacen más grandes con el pasar de los meses. Los índices mostraron rendimientos mixtos esta semana. El S&P 500 bajó un 0,20%, el Dow subió un 0,86% y el Nasdaq cayó un 1,94%. ¿Cómo le fue a tu portafolio esta semana? Déjame tu comentario. El martes, el Banco de Japón sorprendió a los inversores al elevar el límite máximo de su tipo de interés de referencia, alejándose así de su política monetaria ultralaxa. La mayoría de los bancos centrales de todo el mundo han empezado a endurecer su política monetaria para controlar la inflación y alcanzar el dólar estadounidense, siendo Japón uno de los casos atípicos. El yen subió más de un 3% frente al dólar por esta medida ese día. Aunque el aumento de los tipos de interés del Banco de Japón es pequeño en comparación con los realizados en Estados Unidos, los analistas e inversores temen que esto comience a marcar el final de la era de dinero fácil que dura ya años en todas partes. Por otro lado, el miércoles fue verde después de que se conociera que los datos de confianza de los consumidores estadounidenses dieron un brusco salto en diciembre hasta su nivel más alto desde abril. La confianza en la economía y el mercado laboral mejoró, mientras que las expectativas de inflación para el próximo año cayeron hasta el 6,7%, el nivel más bajo en más de un año. ¿Crees que las tasas de interés elevadas llegaron para quedarse en el mundo? Déjame tu comentario. Mientras tanto, los datos del mercado de la vivienda presentaron un panorama desigual. Las ventas de casas usadas en Estados Unidos cayeron en noviembre por 10º mes consecutivo, prolongando la racha de descenso más larga de la que se tiene constancia. Sin embargo, los precios de la vivienda que han lastrado la actividad cayeron por 5.º mes consecutivo tras alcanzar su máximo en junio. Algunos analistas señalaron que la combinación de un consumidor más confiado y la caída de los precios, así como de las expectativas de precios, puede ser tomada como una buena noticia para los funcionarios de la Reserva Federal, que trabajan para controlar la inflación sin provocar una recesión mayor. Por otro lado, los datos publicados el jueves mostraron que 216.000 personas presentaron solicitudes iniciales de subsidio de desempleo la semana pasada, 2.000 más que la semana anterior. Este indicador de los despidos ha rondado en ese nivel desde mayo, una señal de la fortaleza del mercado laboral que podría animar a la Reserva Federal a seguir endureciendo su política monetaria. ¿Te gusta el video? Suscribirse, me gusta, comentario. Los temores de muchos inversores se basan en que una economía robusta podría mantener la inflación en niveles elevados, lo que animaría a la Reserva Federal a seguir subiendo los tipos de interés y a mantenerlos elevados durante más tiempo de lo que muchos esperan. Es por eso que el jueves los mercados cayeron cuando se conoció que la tercera estimación del crecimiento económico estadounidense del último trimestre sugiere que la producción creció a un ritmo anual del 3,2%. Esta cifra supera la estimación anterior del 2,9%. Por otra parte, la encuesta de consumo de la Universidad de Michigan mostró el viernes que los hogares siguen siendo optimistas sobre la economía. Dado que los beneficios empresariales están estrechamente ligados al comportamiento de los consumidores, los operadores son sensibles a cualquier indicio de que los bolsillos de los estadounidenses están sorteando bien la inflación y la ralentización del crecimiento. Asimismo, los datos de inflación del índice de gasto de consumo personal mostraron que los precios de los servicios, un factor clave para la persistencia de la inflación alta en los últimos meses, subieron un 0,4% en noviembre, un ritmo problemático cuando se anualiza. ¿Cuándo crees que será el fondo del mercado bajista del S&P 500? Déjame tu comentario. Por otro lado, en noticias empresariales, las acciones de Tesla cayeron más de un 8% el martes y siguieron siendo castigadas en la semana, a tal punto que su capitalización bursátil se situó por debajo de la de Johnson & Johnson por primera vez desde finales de 2020. El motivo es probable que sea porque varios analistas han recortado su objetivo de precios sobre las acciones de Tesla en los últimos días. Además, muchos inversores están molestos con que últimamente Elon Musk esté muy ocupado tonteando con su nuevo juguete Twitter en vez de enfocarse en Tesla.
Por su parte, Meta Platforms cayó un 4,1% el lunes después de que la Unión Europea la acusara de violaciones antimonopolio relacionadas con su servicio Marketplace. El mismo día, las acciones de Walt Disney cayeron un 4,8% después de que la última película de la compañía, Avatar, La forma del agua, generara menos dinero del esperado en su fin de semana de estreno. Además, el miércoles, Nike se disparó un 12% tras elevar sus previsiones de ingresos y superar las estimaciones de Wall Street, lo que implica el mejor resultado en un día del minorista en un año y medio. Conclusiones. Muchos inversores esperaban un rally de Santa Claus, pero parece que el carro navideño se quedó empantanado en alguna parte. Sigue habiendo mucha inquietud en los mercados, entre otras cosas, por la interminable historia del COVID en China y la preocupación por un aterrizaje brusco debido a la subida de tipo de interés en todo el mundo. Además, incluso si conseguimos un repunte en la última semana del año, es probable que se desvanezca pronto, porque esas preocupaciones de índole fundamental siguen ahí. Una vez que los bancos centrales hagan una pausa, como harán en algún momento del próximo año, a medida que la inflación retroceda, eso devolverá algo más de vigor a los mercados. Mientras tanto, los inversores evalúan cada nueva pista sobre el comportamiento de la economía estadounidense en este entorno. Y en el caso mío, sigo tratando de ahorrar, manteniéndome informado y aguardando un mejor momento para empezar a comprar fuerte. ¿Y tú, cómo estás llevando esto? ¿Cuál es tu estrategia? Una recesión probablemente perjudicaría los beneficios empresariales, pero una cuestión fundamental para los inversores es si una desaceleración también podría suponer cierto alivio para las condiciones financieras si eso lleva a la Reserva Federal a recortar de nuevo las tasas de interés. Por ahora, según los últimos datos, los operadores apuestan por un recorte de los tipos recién a finales del próximo año, pero es difícil tener exactitud porque depende de cómo reaccione la economía estadounidense en los próximos meses. Si la Reserva Federal se mantiene firme y sigue luchando contra la inflación, aunque la economía se ralentice, las acciones tendrán más margen para sufrir. Espero que tengas una muy feliz Navidad y disfrutes una buena cena con tu familia. Te deseo salud, amor y paz. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, eres tú presionando el botón de suscripción.